¿Por qué pensar en el siglo XIX? ¿Qué tiene el siglo XIX que podamos pensar que pueda servirnos para nuestra vida diaria en plena crisis pandémica del siglo XXI? Bueno, en primer lugar se podría plantear que el siglo XIX es un siglo que va a consolidar una serie de visiones y concepciones y disciplinamientos en cuanto a lo que es la vida, el trabajo, las nociones de familia, intimidad y vida pública, eh, de las cuales nosotros, nosotras y nosotres somos descendientes, podríamos plantear. El siglo XIX es producto claramente de la doble revolución que ya hemos estado viendo en otras clases. ¿Qué es lo que quedó después de la doble revolución en Europa? Quedó un panorama que de la conflictividad inicial, ¿sí?, va a mutar hacia una relativa estabilidad hasta por lo menos 1914. No quiere decir esto que en el medio no haya crisis económica, pero lo que vamos a ver en general, si hacemos un vuelo de pájaro, es la consolidación de que la sociedad burguesa, la irrupción de una clase obrera organizada que comienza a organizarse y a construir sus propias políticas, ¿sí?, y a separarse de alguna manera de las políticas burguesas, ¿sí?, que hacia 1848, con la última oleada revolucionaria liberal, comienza la burguesía a tornarse conservadora, ¿sí?, comienza a tener desconfianza de, podríamos llamar, la actitud política de ese otro, ¿no? Esa otra que es la persona trabajadora, ¿sí? Esos seres que empezaban a gestar sus propios barrios dentro de las ciudades, alrededor de las fábricas, y empezaban a simpatizar con las ideas más radicales de la Revolución Francesa. Esta cuestión de la igualdad, ¿sí?, que había quedado un poco en el tintero en el desarrollo de la sociedad capitalista durante el siglo XIX, y va a quedar en el tintero, aunque con algunos cambios, porque a medida que avance el siglo XIX va a haber dentro de los, podríamos llamar, tres países principales, una mejoría económica y cierta bonanza, por lo menos hasta 1875, que es la etapa, que es el periodo de la primera gran crisis capitalista, que va a desembocar en la política imperialista de los países europeos. Ahora bien, ¿en qué se sostenía esta sociedad burguesa? ¿En qué valores se sostenía? Principalmente podemos entender dos tipos de valores principales, o tres. En primer lugar, podemos entender en primer lugar el liberalismo, ¿no? Esta cuestión de la burguesía como, como promotora de esta filosofía de la libertad, del liberalismo, es decir, el libre comercio, la libertad de expresión,
la libertad de comercio, la libertad de la libre empresa, esta idea de que el Estado tiene que intervenir lo menos posible, estas carreras abiertas al talento dentro de la economía que ponían en un primer plano a sujetos que lograban amasar fortunas importantes más allá o inclusive independientemente de cualquier contacto o lazo con la nobleza. Otro y muy emparentado con esta gran filosofía que era el liberalismo está el romanticismo, sí, que uno lo tiene vinculado a la cuestión romántica amorosa, pero en realidad va mucho más allá en el siglo XIX, porque tiene que ver con las pasiones, lo romántico. Con las pasiones, la pasión de aventura, la pasión del descubrimiento, la pasión de la conquista y también la pasión y la búsqueda de una identidad, ¿sí?, en una historia mítica. La generación burguesa de este periodo va a estar abocada a el rastreo de antepasados. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué va a buscar antepasados en leyendas como el rey Arturo en el caso de, de Inglaterra o los galos en caso de Francia? ¿Por qué? Porque va a haber una tercera ideología que va a ser muy importante, que va a ser la del nacionalismo. Estas burguesías van a estar claramente abocadas y acá viene una de las propuestas más provocadoras del marxista Eric Hobsbawm, que va a plantear que van a estar abocadas a la construcción de naciones. Algo bastante provocador porque habitualmente durante el principio del siglo XX el nacionalismo se consideraba como parte de un imaginario colectivo construido a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, somos argentinos porque compartimos una serie de experiencias y historia conjunta. Sin embargo, Hobsbawm, como buen marxista, va a plantear el nacionalismo de alguna manera como un producto del desarrollo burgués, ¿sí? Es decir, los burgueses, una vez en el poder, que han impuesto su forma de producción, van a encontrarse con el desafío de construir un nosotros que justifique que contenga esa forma de producción. Y ese nosotros que contiene esa forma de producción y la justifica es el nacionalismo. Por eso va a comenzar una serie de procesos de creación de instituciones según desde el punto de vista marxista, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo va a cambiar, cómo desde otra perspectiva se puede ver de otra manera. Pero desde el punto de vista marxista, es una vez que está consolidada la base económica burguesa, los burgueses se lanzan a la aventura de hacer las naciones, ¿sí? Las van a hacer principalmente con las instituciones estatales, desde las carreras, las carreras de funcionario público, ¿sí? Hasta el ejército nacional, pasando por la más importante de todas, que es precisamente la escuela. La escuela es la institución por la cual se intenta, mediante la imposición o la enseñanza, más que imposición y enseñanza, vamos a ver que están un poquito juntas, en esta época por lo menos, de un lenguaje común, la selección de un lenguaje
oficial, es decir, hay un lenguaje de la nación que se imparte en las escuelas desde muy temprana edad. Entonces, tenemos a este burgués, ¿sí?, que es el ciudadano por antonomasia, el protagonista de esta sociedad, que se aboca a las cuestiones políticas, sociales, como la construcción de estas instituciones, ¿sí? Y todo esto se da, podríamos decir, en una esfera que es la esfera pública, en la esfera donde la burguesía discute la política, discute la pedagogía, discute los asuntos de gobierno, discute las cuestiones de guerra y paz, pasa el tiempo cierto tiempo de ocio. Ahí por supuesto que desarrolla su carrera abierta al talento, que se da en el caso de que sea un industrial en su fábrica, ¿sí? Es el lugar donde de alguna manera se va a realizar, es el trabajo productivo. También se va a realizar otro sujeto varón, que es el trabajador, ¿sí? El trabajador va también a realizarse en la esfera pública de esta sociedad burguesa, en las fábricas, y también va a encontrar en la esfera pública lugares de esparcimiento y de entretenimiento y de debate, también político, por supuesto. Pero, paralelamente a esto, tenemos otra esfera. La esfera familiar, podríamos decir. La esfera que queda totalmente separada de esta esfera política, que es la esfera privada. Que de hecho, cuando nos pensamos a nosotros mismos y a nosotras mismas y a nosotros mismos, tendemos a plantear cuestiones privadas y cuestiones públicas. Bueno, precisamente viene de esta separación. La cuestión privada es una cuestión vinculada a los afectos, a la reproducción, tanto la reproducción de la familia heterosexual, ¿sí? Como de la reproducción de la fuerza del trabajo y de las fuerzas vitales, ¿no? Uno en la casa come, duerme, se reproduce, principalmente se reproduce y no tiene sexo, porque aquí que el sexo y la esfera privada está vista exclusivamente del punto de vista reproductivo. Y esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver dentro de poco. Entonces, tenemos dos esferas bien definidas: la burguesía como protagonista de esta sociedad, burguesía industrial, ¿sí? No quiere decir que los países Francia, Inglaterra y Alemania, que son los tres países más importantes de este periodo, ¿sí? España e Italia quedan relegadas, ¿sí? Portugal también queda en el segundo plano, pero los importantes son Inglaterra, Francia y Alemania, que se constituye tardíamente como nación alemana, ¿sí? Pero que rápidamente comienza a avanzar en el proceso económico. Bien, dentro de la esfera privada tenemos la familia, y la familia comienza a ser, dentro de la ideología burguesa, el lugar de la reproducción de, como ya les dije, de la fuerza del trabajo, pero también comienza a ser el discurso del lugar donde tienen que estar las mujeres. Si hay un lugar donde las mujeres tienen que estar, según las ideas de esta sociedad burguesa, es en la casa, reproduciendo, cocinando, lavando, cuidando niños, criando, ¿sí?
esto se estaba fundamentado no solo por la filosofía ilustrada, como vimos en la otra clase, sino también por una nueva un nuevo actor o un nuevo actor de la sociedad que se iba a transformar en la nueva religión secular. Secular significa que está apartado de la religión, pero es paradójico, que es la ciencia positivista. La ciencia positivista que, teniendo como modelo los avances en física y biología, va también a decir algo sobre las sociedades y va todo el tiempo a producir disciplinas, ¿sí? Que van a opinar sobre cómo las personas tienen que llevar la vida, tienen que llevar adelante su vida, ¿sí? Es bueno que el hombre trabaje, es bueno que la mujer se quede en su casa, y desde la medicina van a empezar a desarrollar una serie de discursos explicativos y con carácter de evidencia de por qué la mujer debe quedarse en su casa. Y comienza todo un desarrollo de discursos médicos que ahora nos parecen ridículos, que apuntan a la debilidad de la mujer, la falta de fuerza de la mujer, cómo el embarazo de alguna manera inhabilita casi perpetuamente a la mujer para no solo para votar, sino también para trabajar, ¿sí? Y aquí estos discursos van a empezar a entrar en choque y en roce con la experiencia concreta de muchas mujeres de clase baja que ante los bajos recursos y ante sus propias costumbres culturales ya venían trabajando y desarrollándose como trabajadoras y nunca van a dejar de serlo, pero van a empezar a ser un problema para los médicos. Los médicos van a comenzar a sospechar de esa figura de la mujer trabajadora como una mujer desviada, como una mujer machona, como una mujer peligrosa, y van a desarrollar una serie de cuestiones vinculadas a problemas médicos, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, apuntados a esa mujer, a esa población, ¿no? Bien, entonces, claramente aquí, en esto que estoy diciendo, en esta irrupción de la medicina y de la ciencia dentro de la sociedad burguesa, nos encontramos con algo bastante nuevo. Porque si vemos la forma en que el poder monárquico operaba, ¿sí? En el antiguo régimen, el rey, no le importaba mucho la forma en que las personas llevaban adelante su vida. Yo qué sé, a lo sumo eran pecadores o no, ¿sí? Era una cuestión de la iglesia, no era una cuestión de gobierno o del poder. Entonces, esta cosa nueva que parece asomarse en la sociedad burguesa es denominada por un filósofo del siglo XX, estudiada por este filósofo que es Michel Foucault, como un poder disciplinador. ¿Sí? Michel Foucault, es un filósofo, historiador, muy importante, francés. Él es gay, ¿sí? Homosexual, y constantemente va a sufrir durante mediados del siglo XX a la psiquiatría, ¿no? De alguna manera él tiene algunos problemas personales, es un chico bastante retraído y enseguida comienza a surgir la cuestión de su atracción por hombres. Y al consultar con un psiquiatra, el psiquiatra lo señala como, que tiene un problema muy serio que es necesario corregir. A partir de esto, él comienza a pensar por qué la psiquiatría tiene este carácter
de señalar lo homosexual como enfermo, como algo a medicalizar y a curar, ¿sí? Y va a viajar mediante la máquina de la imaginación y del estudio a los siglos XVII, XVI y XVIII y XIX para estudiar de qué manera surge la psiquiatría. Y al estudiar de qué manera surge la psiquiatría, precisamente encuentra esto que encontramos nosotros también, que les estoy relatando. Este carácter de poder, muy diferente al poder monárquico, que se irrumpe junto con la burguesía, ¿sí? Pero que no es un producto de ella absolutamente, sino que está relacionada a la sociedad burguesa, ¿sí? Que es el poder disciplinador. El poder, podríamos decir, un poder que a diferencia del poder del rey, que ante la violación de la ley pegaba, ¿sí? Prohibía, negaba, encerraba, excluía, ¿sí? El poder disciplinador administra, señala, pero señala no para excluir, sino para reeducar. Es decir, también hay un encierro en el poder disciplinador, ¿no? Hay una cárcel, pero en esa cárcel ya no se tortura. En esa cárcel se comienza a obligar a llevar adelante ciertas prácticas y ciertas rutinas. Eh, es un poder que enseña a vivir, ¿sí? Es un poder que no dice no, dice sí, sí, tenés que hacer las cosas de esta manera para ser un ciudadano sano. Y así Foucault va estudiando estos mecanismos, va viendo cómo este poder disciplinador va generando instituciones, ¿sí? Basadas en disciplinas basadas en esta ciencia, en las ciencias médicas, ¿sí? Positivistas. Pensemos en la psiquiatría, pensemos en la pedagogía, pensemos en la criminología, ¿sí? Científicos abocados a tratar de detectar los rasgos corporales y biológicos que van a permitirnos detectar a los criminales, ¿sí? Entonces, disciplinas que de alguna manera van a cuajar en instituciones, ¿sí? Instituciones muy claras, como podríamos decir la escuela, el taller, ¿sí? Como disciplinadoras, ¿sí? Los niños tienen que ir a la escuela y ahí, como precisamente dije al principio, no solo aprenden la lengua oficial, ¿sí? Sino que aprenden a formar fila, aprenden a lo que es la distancia, aprenden a la distancia corporal, aprenden lo que es correcto o no en el cuerpo, ¿sí? Métodos de higiene bien concretos, cuál es su lugar en la sociedad, etcétera. El taller pasa lo mismo. Además, piensen ustedes en los tiempos. La idea de administrar los tiempos en el sentido de el tiempo de estudio, el tiempo del recreo y en el taller, coincidentemente, los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, ¿sí? Todo cronometrado y administrado. También las otras instituciones que tienen que ver con la reclusión, la cárcel y el manicomio, ¿sí? Digamos que la cárcel es la antesala, ¿sí? En la cárcel es el lugar donde de última se puede, en esta época, pensar en una rehabilitación. De hecho, por eso se pensaba en impartir una serie de prácticas eh, disciplinarias, es decir, aprender a trabajar, aprender a cocinar, aprender a hacer
la celda, limpiar la celda, etc. El manicomio es el lugar donde va a ir podríamos llamar, lo no adaptado directamente, lo que la escuela y el taller no puede disciplinar, ¿sí? Ese sujeto que no encaja con la sociedad, que no puede instaurar no puede desarrollar su forma de vida civilizada, ¿sí? ¿Por qué digo civilizada? Porque el biopoder, con todas estas máquinas y estos aparatos, va a decir Foucault, es el productor del individuo. Es el productor. Una vez que el sujeto pasa de la familia a la escuela, al taller, ¿sí? Se genera como sujeto, ¿sí? Piensen en su propia biografía y cómo ustedes aprendieron a estar en sociedad y los valores que aprendieron como sociedad. Piénsenlo y van a ver cómo se construye esa idea de sujeto racional, etc. Bien, entonces de alguna manera este es el aporte de Foucault para entender a la sociedad burguesa, ¿sí? Bien, creo que con eso ya podríamos tener una idea del siglo XIX bastante completa. Tengan en cuenta estos países importantes, Inglaterra, Francia, ¿sí? y Alemania. Tengan en cuenta también que todo este proceso de biopoder se da también en el auge de las ciudades. Las ciudades comienzan a cambiar de estructura, empiezan a surgir barrios bien señalados, como por su clase, ¿no? Es decir, acá están los barrios de la gente respetable y acá están los barrios de la gente pobre, obrera, etc. Para que se den una idea de cómo funciona o la metáfora que va a plantear Foucault, Bourdieu es otro intelectual, Foucault sobre el poder, quiero mostrarles una cosa, si me permiten. Él va a decir que esto es una ortesis. ¿Ven? Aquí adentro se pone el pie de la persona que tiene el pie desviado, ¿sí? Y se lo aprieta, ¿sí? Se lo contiene para que de alguna manera el pie deformado adquiera la forma que tiene que tener. Para Foucault, que el biopoder, el poder de vida, el poder disciplinador, tiene esta característica, esta forma, ¿sí? Ya no ataca, o no solamente ataca, porque evidentemente sí sigue habiendo represión y prohibiciones, pero no es lo esencial de la sociedad burguesa, la prohibición, sino que más que nada va a ser el despliegue de estas ortesis, ¿sí? Piensan en la escuela y al taller como ortesis, como esto, ¿sí? ¿Sí? Tenemos el cuerpo y el cuerpo entra acá. Imaginen que esto es como una escuela, ¿sí? Y que el pie es el cuerpo, ¿sí? Que entra acá y es moldeado de una determinada manera. Entonces, una vez que es moldeado, podemos hablar de que ha surgido un individuo, dice Foucault. Bueno, de alguna manera podemos ver las diferencias que hay. Para el marxista, como Hobsbawm, el sujeto ya existe, ¿sí? Es decir, la burguesía ya existe y es la que genera a partir de la toma del poder las instituciones. Foucault va a decir, bueno, no es tan así, porque las instituciones generan sus propios poderes
los saberes y las disciplinas no son necesariamente generadas por la burguesía, sino que son de alguna manera autorreguladas, se comienzan a autorregular. Piensen ustedes que los médicos, los psiquiatras, aquellos que producían saber, empezaban a desplegar sus propios conocimientos y a hablar sobre esos propios conocimientos y a evaluarlos, ¿sí? Entonces, no es del todo clara la relación, no es del todo directa la relación entre el poder burgués, este sujeto preponderante, y el poder, este biopoder. Pero sí hay una relación, o sea, algo que los cientistas sociales están discutiendo o tratan de discutir o están tratando de encontrar es matizar esta idea de Foucault de no emparentar el biopoder con el poder de la burguesía, sino ver que esa casualidad que justo el biopoder haya surgido en esa época, justo en el ascenso de la burguesía, tiene algo que ver con la burguesía. Pero claro, no es del todo determinante, podemos decir, porque Foucault trata de apartarse de la idea marxista de que hay una clase que toma un poder central y a partir del poder central se derrama el poder. Para Foucault el poder es una red de nodos, ¿sí?, interrelacionados, disciplinadores del cuerpo. Bien, hasta acá el siglo XIX, espero que se encuentren bien. Queda hablar también de la clase trabajadora, ¿no? Una clase que comenzaba a crecer exponencialmente y que va a comenzar a ser la protagonista de reclamos vinculados a la igualdad, porque una de las características principales que tiene esta sociedad, ¿sí?, además de este poder disciplinario, es que con la creciente desigualdad, ¿sí?, y esta desigualdad va a dar pie a que el proletariado, como se llama aquellos que no tienen nada, solo su fuerza de trabajo para vender en el mercado, tengan que o elaboren o encuentren formas ideológicas y de entender el mundo alternativas al capitalismo, ¿sí? De aquí surge Proudhon, de los anarquistas Proudhon, Blanqui, ¿sí?, el francés Blanqui, que van a de alguna manera a pugnar por medios de producción cooperativos, ¿sí?, no capitalistas. Es decir, el cooperativismo plantea que la riqueza tiene que ser, la riqueza de la empresa tiene que ser distribuida de forma equitativa por todos los participantes de esa empresa y no tiene que haber ganancias, ¿sí? Por otro lado, el anarquismo va a estar en contra de cualquier participación estatal, político-estatal, sino que van a imaginar una sociedad por fuera del Estado capitalista, ¿sí? Algo diferente a los socialistas, que van a plantear que los trabajadores y trabajadoras tienen que formar sus propios partidos políticos para acceder al poder y cambiar el capitalismo desde adentro. En una situación intermedia, pero más vinculada a la revolución más que a un cambio intermedio, va a estar un periodista, filósofo, comprometido con la causa, que es Karl Marx. Marx va a plantear que va a estar del lado de los revolucionarios, es decir, aquellos que planteaban que el capitalismo solo se puede vencer a través de una revolución, pero a diferencia de los anarquistas es necesario tomar el Estado y a partir de un Estado revolucionario controlado por los obreros y obreras cambiar al capitalismo, cambiar los medios de producción, ¿sí? Entonces, que esto va a llevar a diferentes experiencias siempre ahogadas en sangre por la burguesía, que
que ante este avance ideológico y de fuerza poblacional que tiene el proletariado, va a comenzar a aliarse con sus antiguos enemigos residuales, que ya no importan tanto, pero siguen teniendo algo de poder, que son la nobleza y el clero. ¿Sí? Y de alguna manera el siglo XIX va a ser el caldo de cultivo de esta tanto de la ideología anticapitalista como del activismo anticapitalista, que va a dar como fruto los primeros sindicatos, las primeras organizaciones, las primeras cooperativas, ¿sí? Y que luego va a dar como resultado la primera internacional de los trabajadores. Esta idea del imaginario internacionalista, que va a ser muy importante, que va a competir con la construcción de identidades nacionales, ¿sí? Y que va a tener consecuencias muy importantes a principios del siglo XX, ¿sí? Estas reuniones internacionales, esta identidad internacional del trabajo. Marx va a ser uno de los grandes intelectuales anticapitalistas, junto con Proudhon, Proskopin. Van a tener muchas diferencias entre ellos, porque los anarquistas y los marxistas rápidamente por la noción que tenían del Estado van a separarse y a disputar poder y estrategia política. Pero Marx de alguna manera va a ser el primero que va, desde una perspectiva, según él, científica, va a elaborar un análisis bien detallado del sistema de producción capitalista, ¿sí? Y es que hacia fines del siglo XIX va a escribir los 3 tomos de su obra más importante, se llama El Capital. De alguna manera, Marx es importante para pensar, Marx y los anarquistas también, y Blanqui, con el desarrollo del cooperativismo, es importante para pensar cómo de alguna manera el proletariado comenzaba a generar sus propias ideas, sus propias experiencias, sus propias concepciones anticapitalistas. Pero hay que decir también que estas concepciones y estas organizaciones anticapitalistas obreras no podían escapar al sesgo sexista patriarcal, ¿sí? Si encontramos en la burguesía médicos y profesionales preocupados por la mujer trabajadora, preocupados en cuanto a reprimirla, ¿sí? Preocupados a que esas mujeres no estaban ocupando su lugar en el hogar, los trabajadores y la ideología de izquierda también va con matices a ver con reticencia la incorporación de lo femenino por fuera de la idea del machismo, ¿no? Quizás los que más lejos llegaron, contrariamente a combatir el machismo, sea el anarquismo, que tenía una actitud muy abierta hacia las compañeras y hacia las reivindicaciones, e incentivaba a sus compañeras de clase a elaborar teorías contra el patriarcado, cosa que el marxismo y el socialismo no logran tan claramente, ¿sí? Entonces ese es el panorama del siglo XIX. Una burguesía en ascenso, un nuevo tipo de poder, el biopoder, y una clase obrera, ¿sí?, que comienza a plantear estas ideas anticapitalistas, y por otro lado también unas obreras que comienzan a, por un lado, querer apropiarse de estas ideales anticapitalistas y
Pero por otro lado también luchar contra el machismo y la explotación patriarcal, es decir, empiezan a denunciar que la doble jornada laboral, es decir, que la mujer trabajadora es la que trabaja en la fábrica y trabaja en la casa, y ese trabajo de la casa es no remunerado, ¿sí? Eh, y es vital para el capitalismo, porque todo lo que se ahorra el capitalismo con el trabajo de las mujeres en la casa es lo que de alguna manera también explica la concentración de la riqueza, van a decir estas mujeres. Y bueno, con este mapa heterogéneo es que surge o podemos entender el siglo XIX. Bueno, vamos a seguir viéndolo. Vamos a próximamente ver el imperialismo, ¿sí? Que es la forma en que el capitalismo va a tener para resolver la gran crisis de 1875. Y bueno, espero que se encuentren bien y hasta la próxima.